Hola chicos, en este video hablaremos sobre los cambios de la materia. Los cambios de la materia se dan por intervención de factores como la temperatura, la presión o la interacción con otras sustancias. Los cambios físicos generan transformaciones en la forma, tamaño, apariencia, consistencia, temperatura y volumen. No se presentan alteraciones en las propiedades químicas. Los cambios físicos pueden ser reversibles cuando la materia recupera su estado original y los irreversibles cuando la materia no recupera su estado original. Los cambios de estado se dan cuando la materia pasa de un estado de agregación a otro. Este tipo de cambio es un ejemplo de cambio físico. Para que ocurra un cambio de estado es necesario que cambie la temperatura, la presión o ambas. Los cambios de estado pueden ser progresivos cuando requieren absorción de energía térmica, es decir, que necesitan calor para romper las fuerzas de cohesión de la sustancia, mientras que los cambios de estado regresivos son aquellos que liberan energía térmica o calor, lo que hace que las partículas se muevan más lentamente y las fuerzas de atracción sean cada vez más intensas. En esta imagen vemos una representación gráfica de todos los cambios de estado que ocurren en la materia. Primero vamos a hablar de los cambios progresivos, que son aquellos que necesitan calor o energía para suceder, es decir, que necesitamos aumentar la temperatura. Para pasar del estado sólido al estado líquido necesitamos aumentar la temperatura y el cambio que ocurre se llama fusión. Para pasar del mismo estado líquido a estado gaseoso necesitamos aumentar la temperatura y este cambio se conoce como vaporización, ebullición o evaporación. Y para pasar de estado sólido a estado gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido es un cambio que requiere un aumento de la temperatura y se conoce como sublimación. Ahora vamos a hablar sobre los cambios regresivos. Los cambios regresivos son aquellos que liberan calor o energía, es decir, que la temperatura necesita ser disminuida. Para pasar de estado líquido a estado sólido necesitamos enfriar el líquido para que vuelva a solidificarse. A eso se le conoce como solidificación. Para pasar de estado gaseoso a estado líquido nuevamente, necesitamos enfriar el gas para que vuelva a pasar a estado líquido, y este cambio se conoce como condensación o licuación. Y para pasar de estado gaseoso a estado sólido nuevamente, necesitamos enfriar el gas para que vuelva a solidificarse. Este proceso se conoce como cristalización o sublimación inversa. Aquí tenemos una lista de los cambios regresivos y progresivos. Como les mencioné en la imagen anterior, los cambios regresivos son aquellos que liberan calor o energía, como la solidificación, condensación o la sublimación regresiva o inversa, mientras que los progresivos son los que necesitan energía o calor para suceder, como la fusión, la sublimación y la evaporación. Los cambios químicos generan modificaciones en la estructura y composición química de las sustancias y como resultado las nuevas sustancias presentan propiedades físicas y químicas diferentes. Los cambios químicos son irreversibles y por lo tanto no puede obtenerse la sustancia inicial. Estos cambios también son reacciones químicas que se representan por medio de una ecuación química. El primero de ellos es la oxidación, que ocurre cuando los metales reaccionan con el aire o el agua produciendo óxidos. En la imagen tienen un ejemplo. También tenemos la corrosión, que es un tipo de oxidación más compleja que causa el deterioro de los materiales. En la imagen tienen un ejemplo. Y finalmente tenemos la combustión, que se presenta cuando un material combustible reacciona con el oxígeno, produciendo nuevas sustancias como dióxido de carbono y agua. En la imagen tenemos un ejemplo. Durante este proceso también hay liberación de energía en forma de luz o calor. Es todo por este video. Recuerda tomar nota de las dudas que tengas para que podamos resolverlas en nuestros encuentros por la sala Zoom.